En este episodio, no fue hasta los inicios del siglo XX que este busto, que volvió a Nefertiti famosa de nuevo, fuese descubierto entre las ruinas de la antigua ciudad de Amarna. Fue un gran regreso para una mujer cuyos contemporáneos juraron que desaparecería de los libros de historia. Para ellos, ella era culpable de haber traído caos al reino en compañía de su esposo, Akenatón. Pero, ¿quién era y cuál fue su verdadero papel durante ese periodo único en la historia egipcia? Nefertiti fue fascinante, dividiendo y poniendo en vilo los cerebros de los egiptólogos durante más de un siglo. El 26 de noviembre de 1922, el egiptólogo británico Howard Carter descubrió la tumba intacta de Tutankamón, hallando así uno de los tesoros arqueológicos más grandes de todos los tiempos. Tutankamón era no más que un niño cuando asumió el trono del reino de Egipto hace más de 3.300 años. Fue el último heredero de una familia que gobernó Egipto durante 8 generaciones y fue descendiente de algunos de los personajes más fascinantes de la historia egipcia. La reina faraón Hatshepsut, Amenofis III, el maestro constructor, y el misterioso Akenatón. Para los egiptólogos, esta familia constituye la 18ª dinastía, la cual vio a Egipto convertirse en el reino más rico y poderoso del mundo. Esta es la historia de esta increíble época dorada, la historia de los fundadores del Imperio Nuevo. Nefertiti fue representada como la personificación de la belleza femenina para los egipcios de la época. Era la mujer egipcia más hermosa de todas. Más de 3 milenios después de su muerte, Nefertiti se convirtió nuevamente en la personificación de la belleza, pero para una audiencia completamente distinta. El arqueólogo alemán Ludwig Borchardt redescubrió este asombroso busto en 1912 mientras trabajaba en las ruinas de la ciudad de Amarna. De inmediato, escribió su primera impresión. Farben wie eben aufgelegt. Beschreiben nützt nichts. Ansehen. Escribió en alemán que los colores eran muy frescos, como si estuviesen aplicados al busto, y dijo: muy bien, no tengo por qué describirlo, deben mirarlo por sí mismos. Nefertiti ha causado fascinación en todo Occidente desde su redescubrimiento, y debemos reconocer que no sabemos mucho de sus papeles ni como mujer ni como madre. Su papel político, sin embargo, fue bien documentado y por ende más fácil de entender. Nefertiti apareció en la historia alrededor del año 1342 de nuestra era, cuando se casó con el faraón Amenofis IV, el futuro rey Akenatón. Su belleza fue rápidamente reconocida a través de todo el reino. Se podría decir que Nefertiti era la estrella de su época. Estaba en todos lados. Tenemos tantas representaciones de Nefertiti como tenemos del rey Akenatón. Pero, ¿qué sabemos de Nefertiti y de su vida? ¿Quién fue antes de convertirse en la reina de Egipto, cuya imagen aún nos deja boquiabiertos?
El nombre Nefertiti significa la bella ha llegado, así que en ocasiones se ha asumido que tiene orígenes extranjeros. Al inicio, los primeros egiptólogos pensaron que la joven Nefertiti fue una princesa de origen mitani, un reino ubicado en las fronteras de lo que hoy en día se trata de Siria, Irak y Turquía. Antes de convertirse en la esposa real de Akenatón, es probable que la princesa perteneciera al harén de su padre, el faraón Amenofis III. Pero esa teoría es especulativa e inútil, porque Nefertiti es un nombre puramente egipcio, no había razón para traerla desde afuera. Hoy en día se considera que Nefertiti era completamente egipcia. Su nombre, la Bella ha llegado, es una reflexión de la diosa Hathor, una de las deidades más antiguas de Egipto. Esta diosa del amor y la belleza fue apodada la belleza que regresa, como la crecida del Nilo, la cual ella provocaba cada año. Nefertiti aludía a la diosa Hathor, quien fue la compañía y el elemento femenino que complementaba la figura del dios del sol. Y si el rey era la reencarnación del dios del sol, debería tener por supuesto a su diosa Hathor en la forma de Nefertiti. El nombre Nefertiti fue grabado en la tradición egipcia, un nombre que estaba predestinado a convertirse en la reina de Egipto. Pero, además de su nombre, ¿qué más sabemos de ella y de sus orígenes? Nuestra búsqueda comienza en las ruinas de la ciudad de Akenatón, ahora conocido como Tel el Amarna, el mismo lugar donde Nefertiti y su esposo fundaron su nueva capital hace más de 3.300 años. Mark Gabol es un egiptólogo. Ha pasado los últimos 30 años investigando su identidad. Él cree que las pistas que más nos dicen sobre la familia de Nefertiti pueden ser halladas en una tumba en la necrópolis de Amarna, la tumba de Ay. Aquí tenemos la representación de Ay. Fue un gran dignatario de la corte de Akenatón, y quien ostentó el título favorecido por el Dios perfecto, el Padre Divino Ay. Se considera que el Padre Divino sirvió como figura paterna para el rey de alguna manera, ya fuese por su autoridad moral o que fuese miembro de su familia. Pero, ¿qué más nos dice este título, Padre Divino o Padre de Dios? ¿Quién solía ostentarlo? Ahora sabemos que el suegro del rey solía ser llamado Padre de Dios. Se trata de un argumento egiptólogo muy significativo a favor de la hipótesis que propone que Ay podría haber sido el padre de Nefertiti. Es lo que pienso. Eso causa mucha incomodidad entre los egiptólogos. Nefertiti nunca dejó clara la identidad de sus padres. Como consecuencia, fueron reducidos a adivinaciones y teorías. Así que Ay pudo haber sido su padre, y esta es su esposa, la favorecida del Dios perfecto, la nodriza de la esposa real, Nefertiti, Tei. Estamos seguros de que Tei era la nodriza de la reina, no era conocida como la madre de la reina, así que no era su madre, sino que era su nodriza. Pero se trata de algo más complicado. Si nos imaginamos al rey y la reina jugando el papel de dioses por derecho, no podemos presentar a menos humanos como padres de los dioses, así que la madre de Nefertiti debió ser representada como aquella que la amamantaba. Era una forma metafórica para decir que era su madre. El Padre Divino Ay pudo haber sido el padre de Nefertiti, mientras que Tei pudo haber sido su nodriza o incluso hasta su madre.
Hoy en día, esta teoría convence a más y a más expertos, a pesar de no tener pistas escritas para probarlo. Sin embargo, los egiptólogos están seguros sobre otros aspectos de la familia de Nefertiti. Por ejemplo, sabemos que tuvo una hermana menor. Su nombre era Neyeme Tumut, el cual era un nombre muy tradicional. Aquí es representada como la hermana de la gran esposa real. Que su nombre se encuentre en la tumba de Ay es un probable indicio de que también está vinculada a la familia de Ay y su esposa Tei. Sabemos que Ay y Tei provienen de la región de Ajmin, ubicado en el Medio Egipto, donde ya habitaba una poderosa familia de figuras públicas, porque de esta familia provenía una reina de Egipto, Ti. Madre del joven faraón Amenofis IV, el futuro Akenatón. Ti fue la mujer más influyente de Egipto para la época. Aseguró la regencia del reino para su hijo por muchos años. Ti, sin lugar a dudas, jugó un gran papel en las decisiones de Nefertiti debido a que siempre estuvo presente en los primeros años de su reino e incluso después se le consultaba como reina madre. Nefertiti debió ser una mujer muy joven cuando llegó a la corte de Tebas. No cabe duda de que fue elegida debido a las exigencias sobre el físico. Su objetivo oficial, su misión, era procrear. Existía la idea de que el hijo que tuviese el faraón con su esposa real sería el legítimo sucesor del reino. Sin embargo, el papel de la afortunada no solo se limitaba a darle hijos al faraón. Jugaba el papel esencial de una mujer, debía complacer a Dios y a su esposo, el faraón. Sin importar que tenía un papel muy erótico y sexual desde un punto de vista simbólico, ella debía despertar el deseo incesante del Dios para que así no perdiera su poder procreador. Él creaba el mundo, pero debía seguir excitado para poder asegurar la longevidad de Egipto. Pero a pesar de que Ti escogió a esta joven para convertirse en la gran esposa real de su hijo, las opiniones de la familia también fueron tomadas en consideración. Al menos, eso es lo que cree un gran número de egiptólogos. De hecho, cuando las reinas debían encontrar esposas para sus hijos, quienes ya tenían edad para casarse, pero seguían siendo jóvenes y por lo tanto manipulables, siempre comenzaban buscando dentro de su propia familia, lo cual es una gran forma de fortalecer los lazos entre la familia real. Ti y su formidable grupo familiar, quienes venían de la región de Ajmin, habrían hecho uso de esta estrategia en muchas oportunidades. En 2010, unos análisis genéticos fueron llevados a cabo en momias de la dinastía 17 que fueron halladas en el Valle de los Reyes. Nos mostraron que Ti y su esposo, el faraón Amenofis III, no solo eran un matrimonio, sino también primos hermanos. El padre de Ti y la madre de Amenofis III eran hermanos pertenecientes a la célebre familia de Ajmin. Pero, ¿qué sabemos de Nefertiti? ¿También era parte de esta familia? Los egiptólogos investigan más de cerca al padre divino Ay, el hombre que suponen fue padre de Nefertiti, para averiguarlo. ¿Guardaba relación con Ti? Hay un fuerte vínculo entre Ay y Ajmin, ya que Ti, la esposa de Amenofis III y madre de Akenatón, también provenía de Ajmin, es probable que fuesen hermanos. De cualquier manera, es evidente que Ay era una persona muy importante en la corte, así que no estaba de sobra tener dicho vínculo con la familia.
Si Ai y Ti eran hermanos, Nefertiti habría sido la sobrina de la reina y, por consecuencia, la prima hermana de su esposo, Amenofis IV. Fue una forma de fortalecer los lazos con la familia Ajmin por más de 3 generaciones. Había una continuidad sensata en esta alianza entre la dinastía y la poderosa familia de Ajmin. Los egiptólogos necesitan comparar los genes de Ti y Ai para confirmar esta hipótesis, pero la momia de Ai aún no ha sido hallada. Hay muchas cosas que no entendemos y tenemos muchas teorías. Cada egiptólogo tiene su propia teoría sobre lo que ocurrió, pero yo no creo en teorías. Yo creo en hechos. Mientras esperamos por nuevos descubrimientos que confirmen o desmientan los presentimientos de los arqueólogos, al menos concuerdan en ciertos puntos, sobre todo con respecto a la importancia de Nefertiti para su esposo. Nefertiti se casó con Amenofis IV, el futuro Akenatón, en su 4º año de reinado. Antes de eso no había rastro de ella en las fuentes que poseemos, pero se volvió omnipresente desde entonces. Es mencionada o representada al lado del faraón en los textos y las imágenes creadas. Su matrimonio también representó el comienzo de una gran revolución a nivel religioso. Hasta ese momento, Amenofis IV había adorado a varias deidades egipcias como sus ancestros antes que él, en especial al dios Amón, el protector de la realeza. Este dios tenía un influyente clero que era casi tan rico como la corona. Debemos tener en consideración que el clero de Amón era muy poderoso para la época. Era casi como un estado dentro de un estado. Pero Amenofis IV prohibió el culto a los dioses tradicionales cuando Nefertiti apareció. Abandonó al dios Amón y relegó al clero a un papel mucho menor. Akenatón y Nefertiti fue la pareja faraónica que intentó gobernar sin sacerdotes. La institución faraónica tradicional de la 18ª dinastía tenía 2 lados, por así decirlo. Por un lado, tenías al faraón y por el otro tenías a los sacerdotes. Eran 2 lados de una misma moneda realmente. Sin embargo, Amenofis IV rompió la tradición y decidió seguir sin el clero de Amón. Decidió consagrarse a una sola deidad, una a la que él llamaba Atón. Esta deidad era la luz producida por el disco solar. Dicho cuestionamiento religioso y el conflicto con el clero de Amón llevó a Amenofis IV a tomar otra decisión. Fue un gesto simbólico y nunca antes visto en ningún otro faraón, y también incluyó a Nefertiti, su gran esposa real. Decidió no usar más su nombre, Amenofis, cuyo significado es Amón está satisfecho. Amón siendo el dios que respaldaba en un inicio la legitimidad real en Egipto, a favor de convertirse en Akenatón, es decir, útil a Atón. El nombre de Nefertiti también fue modificado poco después. Dicha modificación no fue un cambio de nombre, sino un complemento a su nombre. Ya no solo era Nefertiti, sino Neferuatón Nefertiti. Neferuatón significa perfecta es la perfección o bella es la belleza de Atón. Esto muestra el papel ideológico de Nefertiti como la perfección. Ella personificaba la belleza perfecta del dios del sol en la tierra. Bajo la protección de Atón, incluyendo hasta su nombre, Nefertiti se encontraba en el centro del proyecto de Akenatón.
Algunos consideran este ejemplo como el primer intento de una religión monoteísta en la historia. Tenemos a Atón en la cima, así que se trata del Dios creador, quien bendice al profeta de esta nueva religión, Akenatón, y su contraparte femenina, la cual es esencial. Sin ella nada existiría. En su papel como la mitad esencial de su esposo, Nefertiti no perdió el tiempo en darle muchos descendientes. Se convirtieron en padres de 6 hijas en menos de 9 años. Las princesas mostraron la productividad de la pareja real, ya que son una representación humana de la capacidad creadora del dios Atón. Su descendencia prueba su habilidad generativa. Así que las princesas aparecen en relieve como adultas en miniatura, de acuerdo a las reglas del arte egipcio para la época. Pero allí termina el respeto por las reglas por parte de Nefertiti y Akenatón, ya que la pareja real, quienes eran los intermediarios entre el pueblo y Atón, se mostraban a sí mismos en obras de arte con códigos renovados. Nefertiti y Akenatón no solo se mostraban en sorprendentes maneras para la época, sino que decidieron mostrarse a sí mismos durante momentos que nunca habían sido retratados hasta ese punto. En el Museo Egipcio, la egiptóloga Salima Ikram descifra este nuevo estilo que fue creado cuando Nefertiti llegó a la vida de Akenatón. Para la época, cada casa tenía un santuario, y en cada santuario, en lugar de tener la imagen de un dios, estaba la familia real. Lo que resulta inusual es que uno esperaría que los reyes lucieran formales, pero no. Se trataba de Atón bendiciendo a la familia real y luciendo muy hermosos. Es inusual, pero se muestran como si las niñas estuviesen tratando de llamar la atención, como por ejemplo, haz esto, haz aquello. Puedes ver a la niña buscando a su madre y otra diciendo, no, préstame atención a mí, no a mi hermana. Alguien más diciendo, papá, haz esto, jugando con juguetes. Es una imagen muy viva y real de una familia. Este es un momento único en la historia de Egipto. Nunca antes visto, realmente, nunca se había visto esta clase de, ya saben, informalidad en la familia real, ni intimidad, ni antes ni después. Fueron representados en el arte con nuevos códigos. Es decir, se siente como si estuviésemos allí, viéndolos tomarse de las manos, abrazarse, tocar sus cabezas o incluso besar o jugar con sus hijas. Sabemos que la realidad histórica era muy diferente. Sabemos que estas niñas, al igual que todos los niños reales de la 18ª dinastía, y me atrevería a decir que en toda la historia tenían tutores privados y nodrizas, dudo que Akenatón y Nefertiti tuviesen mucho tiempo para dedicarse a la educación o la crianza de sus hijas a diario. Es una escenificación de la pareja y de la familia, la cual no existiría sin Nefertiti, que sigue intrigando a los egiptólogos hasta el día de hoy. Por más de 2000 años, los egipcios han tenido una manera muy formal de tratar con los dioses. Así que fue un gran cambio para el pueblo tener esta clase de rey que lucía como un feliz hombre de familia, tal y como ellos lo eran. Es difícil entender qué pasaba por la mente de Akenatón o en la de sus concejales, porque esta es una de las combinaciones más extrañas de religión y relaciones públicas que hemos visto. Esto es lo que solemos llamar propaganda. No podemos saber qué pensaba Nefertiti de todo esto. Lo que sí es seguro es que su esposo usaba su figura en imágenes que nos dicen mucho sobre su ideología oficial, pero al final no sabemos nada sobre su vida real. A
Aproximadamente en el año 1338 antes de nuestra era, en el 8º año de su reinado, la familia real y toda la corte se mudó a la nueva capital en el centro de Egipto, como lo deseaba Akenatón. La ciudad, cuyo nombre actual es Tel el Amarna, fue bautizada como Aketatón y fue la ubicación perfecta para que así todos los ojos estuviesen sobre Nefertiti y su esposo. Había un gran palacio en el centro de la ciudad donde el rey y la reina Nefertiti trabajaban durante el día. Allí es donde recibían a sus invitados y les concedían audiencias a los funcionarios públicos. Había otro palacio a 2,5 kilómetros al norte del palacio que estaba en el centro de la ciudad. En ese palacio, el rey y la reina pasaban la noche. Esto les permitía viajar todos los días. Aún podemos ver cómo lucían estos viajes tradicionales en las tumbas que rodean la vieja ciudad. Nefertiti y su esposo hacían los viajes frente a los ojos de su pueblo, quienes se reunían para verlos. La ciudad de Tel el Amarna se extendió unos 12 kilómetros de norte a sur con palacios, santuarios y altares para hacer ofrendas. La mejor manera de viajar era a través de los carruajes. Además de la distancia, estaba el hecho de que el rey, quien era una persona sagrada, se suponía que solo debía poner sus pies sobre el suelo que fuese tan puro como lo era él. Tales suelos sagrados eran los de los palacios o templos. Diría que no pisaba la tierra entre esos espacios, porque solía estar sobre su carruaje, y seguramente eso también aplicaba para Nefertiti. Hoy en día, solo podemos adivinar cómo lucía la silueta de Nefertiti sobre su carruaje. Su cara e incluso sus manos fueron borradas hace mucho tiempo, cuando la reforma religiosa de Akenatón terminó. Lo que queda de este mural nos muestra uno de los raros privilegios que Nefertiti disfrutó. Nunca antes habíamos visto a ninguna otra mujer mostrada sobre un carruaje. Tenemos, no digamos que igualdad, pero su carruaje era mucho más pequeño, pero sí un innegable paralelismo entre la figura de Akenatón y la de Nefertiti, la cual lo acompañaba. Al parecer compartían características reales, aunque no en partes iguales para ambos. Nefertiti y Akenatón también compartían los servicios de los artistas reales. Así los egipcios a través del reino podían ver las caras de los soberanos, quienes eran la encarnación de Atón. La reina Nefertiti y su perfecta belleza servían como su musa. Este es Thutmose. Hoy lo conocemos como el retratista oficial de la corte. Pero su arte favorito no era la pintura, sino las esculturas. Una vez terminaba con sus borradores, el escultor dejaba el palacio e iba a su taller, ubicado a unos kilómetros de distancia. Sabemos que vivía en una zona de lujo. Su vecino era el jefe de la fuerza policial de Amarna, por así decirlo, así que era una zona residencial importante. Sabemos que tenía un carruaje. Es una muestra de riqueza y estatus social, porque tenía establos para sus caballos en su casa. Es gracias a las anteojeras de sus caballos, con su nombre en ellas, que sabemos los títulos donde se presentaba como escultor y el encargado de dichos trabajos. Casa de Thutmose. Aquí hay una gran pieza de granito. Si caminamos por aquí, veremos piedras que no son de la zona, como este granito de Asuán, arenisca de Gebel el Sisila, cuarcita. Tenemos pequeños fragmentos que demuestran que estos materiales sí se trabajaban aquí en realidad.
Y estos son ladrillos del siglo XIV antes de la era común que fueron hechos durante la época de Akenatón. Son ladrillos originales de la casa. Fue durante una excavación alemana en 1912 cuando el arqueólogo Ludwig Borchardt desenterró el taller de Thutmose en Amarna. Borchardt ordenó limpiar la zona el 6 de diciembre de 1912 y descubrió un conjunto de modelos de yeso y piedra que representaban muy bien a miembros de la familia real. Y en ese mismo lugar había un busto volcado. Estaba boca abajo, con la corona hacia abajo, así que todo lo que pudo ver al principio fue la base de un busto volcado. Pero cuando lo desenterró, era un busto de Nefertiti intacto. Solo le faltaban algunos trozos de la oreja que recuperó de inmediato. Y el busto fue enviado a Berlín, donde permaneció relativamente oculto durante más de una década, ya que no fue hasta entre 1922 y 1923 que sería finalmente exhibido al público, y podemos ver que se trata de una mujer hermosa, con una belleza atemporal. Desde entonces, Nefertiti se ha convertido en un ícono del Museo Egipcio en Berlín. Su busto se exhibe en su propia habitación, donde casi 1 millón de visitantes vienen a admirarlo cada año. Frederick Seyfried, la egiptóloga y directora del museo, tiene el honor y la responsabilidad de cuidar esta excepcional escultura y los recuerdos de su hallazgo. Este es el diario de excavación de Ludwig Borchardt. Como era costumbre, todos los participantes de la excavación escribían a diario lo que hacían y lo que ellos encontraban. Tenemos apuntes del 6 de diciembre de 1912 y en la página 43 hizo un pequeño bosquejo del busto de Nefertiti. Mide unos 47 centímetros de alto. Escribió en alemán que los colores eran frescos, como si estuviesen aplicados al busto, y dijo: bien, no tengo por qué describirlo, deben mirarlo por sí mismos. Eso demuestra que él estaba impresionado con el brillo de los colores en esa pieza. Cuando leemos los textos de Borchardt, vemos que se enamoró por completo de la reina de color, como solía llamarla. Estaba fascinado con la belleza de los rasgos que se le atribuyen a Nefertiti, los cuales correspondían a manera de coincidencia histórica a la estética y al modernismo de la época. Ludwig Borchardt no solo halló el busto de la reina de color en el taller de Thutmose, en aquel terreno en Amarna. También desenterró docenas de esculturas de yeso y piedra que representan a Nefertiti y a la familia real. Otra pieza central es un busto de Akenatón del mismo tamaño que el de Nefertiti, pero estaba en peores condiciones y ha perdido la mayoría de sus colores. El busto de Akenatón se encuentra en Berlín, al igual que el busto de Nefertiti, pero existe una réplica que se encuentra en el Louvre, lo cual prueba que los bustos de referencia existían en el antiguo Egipto, para que así Akenatón y Nefertiti siempre fuesen representados con las mismas caras en los diferentes talleres a través del reino. Es posible que el busto de Nefertiti fuese el modelo oficial de la reina creado en el taller de Thutmose, durante el periodo en el cual la corte se ubicaba en Amarna. Pero, ¿era este retrato una representación real de la apariencia de Nefertiti?
Hace unos años, un conservador del Museo de Berlín hizo un experimento que consistía en proyectar sobre una réplica del busto una cuadrícula de proporciones similar a la utilizada por los artistas egipcios. Esta cuadrícula se midió en dedos, la unidad de la época, que medía justo 1,875 centímetros. Se sorprendió al ver que todos los rasgos en la cara de Nefertiti caían sobre una línea o intersección de líneas de la cuadrícula medidas en la unidad de la época. Sabemos muy bien que los humanos en realidad casi nunca tienen caras simétricas. Eso comprueba que Nefertiti no pudo haberlo sido así, y que su retrato fue matematizado. De hecho, fue construido como si se hubiesen usado programas como Photoshop, lo que ahora usamos para los modelos de los comerciales. No podemos dudar de su belleza, pero no pudo haber sido tan perfecta como Thutmose la creó en su famoso busto. Nefertiti no era idéntica a esta imagen, pero si confiamos en los calificativos que describían su persona, debió ser una mujer muy hermosa, sin lugar a dudas. El texto la describe como aquella por quien el corazón del rey se alegra en su hogar, aquella a quien Atón ama y glorifica, y aquella cuya voz y figura deleitan. Sin embargo, a pesar de su hermosura y gracia, Nefertiti no era el único amor de Akenatón. Sabemos muy bien que Akenatón tenía esposas secundarias, incluyendo un verdadero harén. Una de las esposas de Akenatón, cuyo nombre ahora conocemos como Quilla, su nombre es inusual porque parece que fuese extranjero. Se ha escrito mucho sobre Quilla en la egiptología porque nos hemos dado cuenta de que tuvo mucha importancia en el harén del faraón. Con el objetivo de mantener uniones con soberanos quienes eran aliados políticos para la época, los reyes de Egipto se casaban con sus hijas y sus hermanas. Quilla pudo haber sido la hija del rey de Mitanni antes de convertirse en una de las esposas del rey de Egipto. Quilla tenía sus títulos y era conocida como la amada esposa de Akenatón. No tenía la misma clase de honores que Nefertiti, pero sin duda era favorecida ya que su nombre aparece muchas veces en diferentes objetos hallados en Tel el Amarna. Nefertiti debía enfrentarse a la presencia de Quilla y muchas otras mujeres a lo largo de su matrimonio. La iconografía de Atón mostraba a la pareja real, Akenatón y Nefertiti. Nefertiti como la gran esposa real. La unión de Akenatón y Nefertiti mostraba el amor que Atón le daba al mundo al igual que les daba sus rayos de luz. La presencia de Quilla evidentemente nos dice que esta imagen no era más que una proyección de la ideología y que Akenatón debió compartir su corazón entre al menos Nefertiti y Quilla, o incluso con más mujeres. Es una proyección con un objetivo romántico, pero no creo que eso tuviese mucho sentido en el antiguo Egipto. Sin embargo, es probable que Nefertiti obtuviese la prioridad sobre todas esas otras mujeres durante el 12º año del reino de su esposo. Ese año, Akenatón convocó a los príncipes dominados por Egipto y quienes venían a pagar sus tributos anuales en la nueva capital. Nefertiti fue el centro de las celebraciones. Después de darle 6 hijas, muchos expertos creen que esperaba un 7º hijo, el príncipe Tutankamón, el futuro Tutankamón. A pesar de que parece claro que el padre de Tutankamón era Akenatón, ¿quién fue su madre? Es algo que ha dejado a los académicos perplejos. Algunos han propuesto que Akenatón
tenía otra esposa llamada Quilla, quien es de hecho la madre de Tutankamón. Otra teoría muy popular es que Nefertiti era la madre de Tutankamón. Comúnmente a Quilla se le atribuye una sola hija hembra. Así que estoy convencido de que Tutankamón, quien nació como Tutankatón, fue el séptimo hijo de la pareja real Akenatón y Nefertiti. La ciencia trató de dar una respuesta a las incógnitas de los expertos y resolver el misterio de la identidad de la madre de Tutankamón en 2010. El profesor Zahi Hawass dirigió esta investigación en las momias reales de la 18ª dinastía. Nos cuenta cómo fue su proceso y el de su equipo. Agrupé a todas las momias que tenemos de la familia. Tenemos a la momia de Yuya y Tuyu, los padres de la reina Ti'i. Tenemos la momia de Amenofis III. Tenemos la momia de Tutankamón. Pero sospechamos de otras momias. Algunas de estas momias incluyen a dos mujeres que fueron halladas juntas en una tumba en el Valle de los Reyes en 1898. La primera, bautizada como la Dama Anciana, tenía unos 60 años cuando falleció. Al comparar su herencia genética con la de las momias ya identificadas, Zahi Hawass pudo identificarla como la reina Ti, la hija de Yuya y Tuyu y abuela de Tutankamón. La reina Ti tenía un hermoso cabello. El cabello de la reina Ti fue el centro de atención en el Cairo. Era espectacular. La otra momia era la de una joven. Tenía entre 25 y 35 años a la hora de su muerte. Se le apodó la Dama Joven. En este caso, el análisis genético también arrojó resultados. Descubrimos que la Dama Joven era la madre de Tutankamón. Así es, pero no su nombre. A pesar de que el ADN no nos da su nombre, nos da otras pistas sobre su identidad. Era la hija de Amenofis III y la reina Ti. Eso quiere decir que Akenatón se casó con su propia hermana. No lo sabíamos. No descubrimos su nombre, pero sabemos que Amenofis III y la reina Ti tuvieron 5 hijas. Podría ser una de ellas. De acuerdo a Zahi Hawass, la madre de Tutankamón no se trata ni de Nefertiti ni de Quilla, sino una de las hermanas de Akenatón. Sin embargo, otros egiptólogos reconocidos han sacado sus propias conclusiones con esa misma información. Si analizamos este ADN, parece el ADN de 2 hermanos, pero si somos más detallistas, el equipo no tomó en cuenta que había matrimonios dentro de las familias. Dichos análisis también confirmaron que Ti y Amenofis III eran primos hermanos, ya que sus padres eran hermanos. Pero si Ti y Ai eran hermanos, como creen los expertos, quiere decir que Nefertiti y Akenatón eran primos hermanos. Si lo vemos desde una perspectiva genética, es imposible diferenciar a los hermanos uterinos de los primos dobles desde un punto de vista biológico, por lo que las personas que son primas por parte de padre y de madre, aquellos con los mismos antepasados de segunda generación, en realidad tienen la misma carga genética. Para estos expertos, los análisis de Zahi Hawass no solo demuestran que la Dama Joven es la madre de Tutankamón, sino que también podría ser Nefertiti. El ADN abre la posibilidad, no lo hace una realidad, pero es posible. Podemos verlos como hermanos, pero también como primos dobles que provienen de matrimonios entre primos hermanos. A pesar de que la identidad de la madre de Tutankamón aún es controversia, algo que sí es seguro es que la felicidad de la familia real se acabó y el panorama se oscureció en Egipto
poco después del nacimiento del único hijo conocido de Akenatón. Una epidemia cayó sobre el reino, acabando con al menos 3 de las princesas reales una tras otra, al igual que con la reina madre Ti. Hasta hace poco, los egiptólogos aseguraban que Nefertiti también había sido víctima de la epidemia. Parece haber desaparecido de toda fuente histórica, de un día para otro, justo como apareció. Meritatón, la hija mayor de Nefertiti y Akenatón, asumió nuevas responsabilidades en su lugar. La familia real había sido masacrada. Solo nos quedan Akenatón, 2 de sus hijas, la primera y la tercera, Angesenamón y Meritatón, y el príncipe Tutankamón. En los últimos documentos del reino de Akenatón podemos ver que Meritatón asumió el papel de gran esposa real. Sin Nefertiti, los expertos asumieron que Meritatón reemplazó a su madre y ejerció el poder junto a Akenatón, poder que intentó mantener después de la muerte de su padre. Se esperaba que la sucesora de Akenatón fuese Meritatón, su hija mayor, y por supuesto, todo eso cambió con la llegada de Tutankamón. Pero es posible que Meritatón decidiera reinar por su cuenta en lugar de ocupar el título por su hermano menor, quien tenía 4 o 5 años cuando Akenatón murió. Egipto estaba llena de incertidumbre tras la muerte de Akenatón. No solo hubo una epidemia y una serie de muertes, sino que también el reino sufrió su primera pérdida militar en más de un siglo, en contra del imperio hitita en Siria-Palestina. Tal parece que fue Meritatón quien manejó esta crisis. Como sea, estamos seguros de que hubo una reina faraona entre los reinos de Akenatón y Tutankamón. Hasta ahora, los egiptólogos veían a Meritatón como la misteriosa reina faraona quien primero compartió el poder con Akenatón antes de ser su sucesora. Pero un nuevo descubrimiento hecho por un equipo belga hace menos de 10 años pusieron en duda esta teoría. Nos dirigiremos a Dair Abu Inis, a 16 kilómetros al norte de Tel El Amarna, junto al egiptólogo Stephen Harvey para saber más. Las piedras que se usaron para construir la antigua capital de Akenatón fueron tomadas de estos acantilados. Estoy dentro de esta inmensa cantera de caliza. Es una galería abierta que no fue construida, sino que se trata de una cueva. Son los restos que quedan después de haber quitado miles y miles de bloques. Lo que tenemos aquí es una inmensa columna que sostiene el techo de esta cantera y es mucho más grande de lo que esperaba. Es realmente enorme. Es un pilar formado a partir del tallado de los bloques y sobre él, en enormes jeroglíficos, unas 5 líneas de inscripción. Solo la experiencia de un egiptólogo es capaz de descifrar lo que vemos en estos trazos de tinta casi borrados, que quedaron allí hace ya casi 33 siglos atrás. Podemos ver incluso a esta distancia la razón por la que estamos aquí. En la primera parte la inscripción del año, es decir, la fecha. Dice año 16, en el primer mes de la estación de las inundaciones en el día 15. Y continúa alabando y mencionando el nombre formal del rey Akenatón. Y luego en la siguiente línea, Nefertiti, la reina, y todavía es llamada la gran esposa real, la esposa principal del rey. Eso cambia todo.
La gente pensaba que había muerto, quizás pensaron que había sido desterrada a otra parte del reino, otros pensaron que había sido reemplazada por otra reina o por su propia hija. Esto es increíble, porque antes de que esta inscripción fuese descubierta hace menos de 10 años, no sabíamos que aún seguía con vida. Durante este sombrío periodo, es probable que Akenatón temiera que sus reformas terminarían con su muerte. Su esposa real, Nefertiti, era la indicada para llevar a cabo esa tarea después de él. Es por esa razón que algunos egiptólogos creen que tras la muerte de su madre y de sus hijas, y las dificultades militares del reino, decidió elevar la cantidad de poder de Nefertiti y la nombró reina faraón a su lado. Creo que al convertirse en corregente, ella tenía un papel muy importante en la vida de este hombre. Ella lo controlaba y también controlaba al país para esa época. Yo pienso que ella era muy fuerte. Para mayor confusión por parte de los egiptólogos, otro faraón apareció y desapareció durante la época. Su nombre era Semenech-Kara. Yo no creo que Semenech-Kara haya sido un nombre que siquiera existiera. Creo que la razón por la cual Nefertiti desapareció fue porque se convirtió en corregente. Cambió su nombre y luego de la muerte de Akenatón, ella reinó y su nombre en el trono era Semenech-Kara. Existe este faraón llamado Semenech-Kara y su otro nombre, ya que los faraones egipcios tenían más de un nombre, era Nefer-Neferuatón. Curiosamente, este también era el nombre usado por Nefertiti, Nefer-Neferuatón. Es cada vez más y más evidente que Nefertiti asumió el papel de faraón tras la muerte de su esposo. La nueva hipótesis que ahora contemplan algunos egiptólogos es que Nefertiti reinó como faraón. Su hija mayor, Meritatón, pudo haber desempeñado el papel femenino complementario a su lado, esencial para el balance en el mundo. Hay 2 o 3 años en los que los egiptólogos y los historiadores no están para nada de acuerdo. Pero sí existe un elemento en el que todos concuerdan, y es que la reina faraón inició un cambio a la religión tradicional. El culto exclusivo a Atón se abandonó bajo su reino, que duró unos 3 años. Los egipcios volvieron a conectar progresivamente con sus deidades tradicionales y el clero de Amón recuperó su influencia y poder en Egipto. Pero esta reina faraona fue eliminada de los registros oficiales, así que este periodo permanece como uno de los más misteriosos en la historia egipcia hasta el primer año de Tutankamón, donde volvemos a tener algunos elementos de certeza una vez más, sin tantos misterios. Nefertiti acabó por burlarse de la historia cuando resurgió del olvido después de más de 3 milenios. Pero esta reina conocida por su belleza y que tal vez llegó a ser faraón, guardó muy bien muchos de sus misterios. En el próximo episodio, Tutankamón, un nombre conocido alrededor del mundo. Había más de 250 kilogramos de oro junto a objetos extraordinarios y finos en su tumba, cuando fue descubierta hace un siglo. Pero, ¿qué sabemos de este faraón? Fue coronado con tan solo 8 años y murió a los 18. Tan solo reinó por 10 años. Su veloz reinado ocurrió bajo supervisión. ¿Cómo fue que este joven rey se volvió tan imprescindible? Descubre el secreto detrás de la historia de una de las figuras más excepcionales del antiguo Egipto.